Piris nació en 1971 en Buenos Aires, es licenciada en Letras, es especialista en enseñanza de español como lengua segunda y extranjera por la Universidad de Buenos Aires, es editora y correctora en distintos ámbitos editoriales. Pertenece a PLECA, Profesionales de la Lengua Española Correcta de la Argentina. Ha desarrollado la tarea docente como maestra, profesora de literatura y directora de escuela. Como escritora ha sido seleccionada en antologías literarias en Argentina, España, en Latinoamérica. Participa del taller literario y editorial Experiencia Letras y es parte del colectivo de autores de La Matanza. Karina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación, gracias por el espacio, gracias a todos los concurrentes por agasajarnos con su presencia. Y bueno, vengo a presentar mi libro, Femicidio. Les voy a leer la contratapa porque resume claramente de qué va. Dice: no hay mujer que en el transcurso de su vida no haya pasado por violencia de género en alguna de sus manifestaciones. Muchas de nosotras fuimos criadas con el temor de salir a la calle con una minifalda. Fuimos niñas que jamás cuestionamos a los adultos, a pesar de saber que no todos tenían una conducta proba. Crecimos en una cultura patriarcal que nos enseñó a mantener el silencio, comportándonos como mujeres sumisas y sometidas. La discusión está planteada en todas las mesas familiares. Papá, no seas machirulo. La conciencia sobre la práctica estructural que viola los derechos humanos y nuestras libertades son explicitadas cada vez más. Y esto no es tomar, yo voy a hacer acá un parate, no es tomar una bandera extremista. Pero los invito a recorrer el libro. Ahora vamos a leer algunos de sus cuentos, algunos extractos, y van a ver que nos sentimos identificados en estas cuestiones cotidianas, ¿no? Dice: estos relatos se sumergen en esas violencias, intentando con la ficción remediar la llaga, vengar la inocencia perdida o hacer justicia. De las mujeres, aclaro, y de las niñas. Porque llegamos a mujeres siendo niñas que atravesamos múltiples experiencias donde ya nos va marcando cuál es el modelo. Ojalá eso vaya cambiando. Yo sé que está cambiando. Yo sé que este mundo está cambiando. A veces muchos piensan que no para bien, pero bueno, es nuestra responsabilidad, ¿no? Construirlo y hacer que estos cambios sean más justos para todos. Las situaciones se desarrollan en espacios muchas veces a la vista de todos: el colectivo, el ámbito familiar, la calle, el club, la escuela. Los movimientos feministas han logrado que las mujeres ya adultas pudiéramos revisar de la mano de las más jóvenes prácticas instituidas, familiares, educativas y sociales. Este libro ficcionaliza en algunos casos en primera persona la violencia sexual, doméstica, institucional, obstétrica, el acoso callejero y otras violencias simbólicas instauradas e invisibilizadas a las cuales decimos basta. ¿Y por qué digo y detallo? Porque habla un poco de todas esas violencias y sé que toda mujer sabrá comprender cuál es la violencia obstétrica en un mundo donde la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Y que debieran pasarnos un rayo X para escanearnos y ver cuáles son las dolencias que sufrimos las mujeres en cada práctica ginecológica, por ejemplo. Y sin embargo seguimos con prácticas del año 1800. Acá van a encontrar un cuento que, digamos, recapitula un poco la historia de cómo empezó la ginecología. Cuando lo lean se van a morir, porque yo cuando lo investigué no podía creer que seguimos en el punto, en el descubrimiento de la ginecología, seguimos en el mismo punto, seguimos igual con las mismas prácticas, hasta los mismos adminículos. No, es de no creer. Así que bueno, los invito a leerlo y bueno, descubrir esto. La verdad que uno cuando empieza a trabajar como escritor o pretende hacer algo serio como escritor, también se informa, ¿no? Averigua, investiga.
porque ustedes saben que por más ficción que sea, tiene que tener un grado de verosimilitud y si decimos algo, hacer entrar al lector en una verdad. Si esa verdad después de ser ficcionaliza, bueno, tiene que haber una base de verdad. A no ser que estemos hablando de ciencia ficción, ¿no? Pues hay diferentes tipos de ficciones, pero a mí me gusta entrar, cuando digo algo, entrar con algún fundamento, ¿no? Que eso esté validado. Les leo algunos de los títulos de los cuentos, a ver qué les parece. Se va a caer. Y se cayó el buen hombre. ¿Quieren que les lea un pedacito? Vamos, avanzamos, se va a caer. A la mañana siguiente, les voy a leer el final del cuento. Les voy a spoilear un poco. A la mañana siguiente, al subir al colectivo, ya no le preocupaba si el número del boleto era capicúa, sino si el pervertido estaba entre los pasajeros. Se volvió a encontrar al insistente depravado que la acosaba. Ella se corría, el tipo se acomodaba. Una joven de apenas 20 años veía la situación y al no soportar más la impunidad del degenerado comenzó a gritarle: "Pero ¿por qué no te dejas de joder a la criatura, pedazo de...?". El tipo, bajando la cabeza y ocultándose el bulto tras un diario que llevaba en la mano, salió a los empellones, llevándose por delante a todo el pasaje para tratar de bajar del colectivo lo antes posible. No esperó que el colectivo frenara y se tiró en una huida desesperada. Sandrita se sentía orgullosa de aquella mujer que la había defendido y frustrada por no haber podido disfrutar de ver cómo el violador se rompía la cabeza contra el asfalto. Aprendió que había adultos a los cuales no tenía por qué hacer caso ni respetar. Se va a caer. Quiero sumarme al homenaje a Miguel Briante porque ha acompañado mis clases de literatura con mis alumnos y para eso traje un pequeño extracto de uno de sus cuentos de Las hamacas voladoras que se llama Triángulo. Y que miren cómo ¿no? dialogan las lecturas, los escritos. Ya van a ver. Triángulo, dice el cuento de Miguel Briante. Entonces ella descubre algo en la voz, algo indiscernible, un tono más alto que otras veces, un matiz agresivo, un lejano parecido tal vez. Apagaron la luz. Al rato, la primera impresión fue la de estar soñando. La voz comenzó a crecer, como si hubiese nacido dentro de ella, como si alguien hablase dentro de ella de un modo irreal. Abrió los ojos y la voz continuaba. Y mi cuento dice: se vistieron, se perfumaron y salieron al mundo con la armonía del encuentro y la alegría de estar juntos. Él se fue a su casa, donde lo esperaba su mujer y sus hijos. Ella pasó la noche sola, enlutada bajo las sábanas fúnebres, las mismas que sudaban los encantos de la pasión. Las sombras le envolvían. El cuerpo sentía aún el cincel erótico entre sus piernas. Él apareció tras una noche de trabajo, se coló entre las colchas buscando el remanso de un día difícil. Ella estaba allí, como siempre, estaba allí, con el calor habitual de sus carnes maltrechas y el ansia de recibir. Y por estas cosas del amor romántico aparecen estos triángulos, ¿no? ¿Qué cosa se habrá instalado en nuestra psiquis como mujeres que, bueno, mejor se los va a contar María Laura Gamarra, algo de esas cosas, de esos vaídos o inspiraciones que hacen a este amor romántico? Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan
lo que es exponerse a capela frente a un público, así que estoy muy agradecida de que ella haya ilustrado el cuento con su voz, ¿no? Así que muchas gracias. Contrataciones, al Face, María Lau Gamarra, para contrataciones, auspicia, cumpleaños, lo que quieras. Y miren esto, digo, qué cosa, ¿no? El amor romántico, cómo nos ha atravesado. No sé por qué las mujeres tenemos esa cosa. Yo digo, los hombres también, ¿no? Los hombres también. Debe haber un sentir del hombre romántico. ¿Se habrá guardado más el hombre ese sentir? ¿Vieron que hace unos años se decía los hombres no lloran? Bueno, ¿y qué? ¿Los hombres tampoco pueden mirar telenovela? Puede ser que ahora se hayan soltado un poco más. Puede pasar esto, ojalá, ¿no? Pero parece como que era propio de la mujer esto de la novela. Y de tanta novela, miren lo que le pasó a la protagonista de este cuento, que se llama De cantineros y tacheros. La verdad sea dicha, hay profesiones que se han inmortalizado con ciertos estereotipos. El tachero que anda de levante todo el tiempo, el cantinero del buffet que se hace el copado para sacar provecho de la situación de conquista, algo de homenaje a la cinematografía, algo de identificación con la telenovela de las tardes. Rolando Rivas, taxista, debe haber. ¿Quién no querría vivir la pasión de ese amor? ¿Qué tachero no siente que tiene la facha de Claudio García Satuno? Tan importante fue la novela en el imaginario colectivo de una sociedad que no debe ser casualidad que los dos taxistas que Sandra conoció en su vida y con los cuales tuvo cierta relación laboral intentaron conquistar a la piba adolescente. El primero era el padre de una amiga, que le gustaba hacer chistes sexuales con doble sentido. Tanto avanzó en la situación el groncho desubicado, que Sandra le hizo ver a su amiga las cosas que decía el padre, con la intención de que se lo comentara, y el viejo cesara en el show de chistes verdes. El mensaje jamás le llegó, porque siguió en la misma tesitura, a pesar de que Sandra lo mandaba la miércoles. Y el cuento sigue. Entonces digo, ¿cómo debiéramos tomar conciencia? Y no pretendo hacer moralina ni nada, la ficción no está para eso, ¿no? Pero ¿cómo debiéramos tomar conciencia de este mundo que estamos viviendo, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes varones? ¿Qué modelos, no? ¿Qué modelos han mamado, que nosotros que ya somos más grandes, y qué mundo les estamos dejando? Pienso en eso. Cuando, digamos, me surgió escribir este libro, alguien me dijo, ¿vos sufriste femicidio? Chiste, ¿no? Porque me lo dijo en serio la persona, ¿vos sufriste femicidio? Digo, no, sería medio imposible que esté acá contándotelo. Pero qué mundo, ¿no? que a uno, a pesar de que es ficción, lo atraviesan todas esas anécdotas, situaciones de las cuales como escritor uno se funda y va y sale a escribir cosas que tan arraigadas y tan que llevamos dentro. Y esto, a pesar de, yo soy docente muchos años, ahora el 31 de mayo jubilada, como docentes hemos revisado estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, yo les voy a presentar a una profesora que quería ser cuidadosa, muy. Por eso dijo, el primer día de clase dijo, yo me voy a tomar lista. Y miren lo que le pasó. Ella quería conocerlos, oírlos, saber qué pensaban de su materia. Había mucho griterío, pero en el medio se sintió la suavidad de una voz que quería oírse. Por momentos carraspeaba, porque quería aclarar su voz gruesa quería imponerse. La profesora los hizo callar y la escuchó. Desde ese día la llamaba para que diera su opinión. Zoe
empezó a progresar en el estudio. Le gustaba preguntar, hacía monólogos. Los chicos la dejaban. Total, ellos podían estar con el celular y estudiar menos. Pero cuando ella hablaba, se sentían risas forzadas. Hasta que un día Lucas dijo un chiste de tono sexual. Y Zoe lo escuchó. Y se acercó y le dio una trompada. La profesora los separó y los escuchó a los dos. Y le dijo que tenían que aprender a convivir, porque cada uno pensaba distinto. Hasta que llegó el día del cierre de las notas. Y la distraída profesora empezó a tomar la lista, hasta que llegó a Jorge Gómez. Chicos, ¿quién es Jorge Gómez? Los chicos se la quedaron mirando. Vamos, díganme quién es Jorge Gómez, tengo que cerrar la nota. Profe, dijo uno de los chicos, Jorge Gómez es Zoe. La profesora se dio cuenta que tenía que aprender mucho de eso y que también que tenía que estar atenta a la diversidad, porque una cosa es lo que hacemos y otra lo que decimos. Muchas gracias también. Adriana Alves, Narra Matanza, también los invito a que la busquen en las redes. Gran trabajo hacen con ese grupo de narradoras. Así que muchas gracias, Adri. Gracias a vos por invitarme. Bueno, y para ir cerrando, ¿sí? Les voy a leer un pedacito de Femicidio, que es el cuento que da origen a este libro. En el medio, invito a mirar con detención la pintura. La pintura esta es de Artemisa Gentileschi, año 1500, chicos. 1500. Y miren lo que se pintaba. O sea, algo que uno diría, bueno, ¿cuánto tiempo hace que las mujeres vienen luchando por cierto posicionamiento, lugar en este mundo, reivindicación, necesidad de venganza también? Sí, necesidad de venganza, ¿por qué no decirlo? Les voy a leer el cuento que da nombre a la colección de cuentos. Dice así, un pedacito. Se sacó el bikini que tenía acabado más pronunciado para ponerse la otra, más recatada. No quería ir al río y que en un descuido se le escapara algo. Se sentía segura cuando iba con el amor de su vida. De otra forma sabía que el mundo era un sitio peligroso, donde la situación más inocente se podía transformar en una tragedia. Hacía un tiempo que cruzarse un varón sorpresivamente infundía cierto temor, cierta sospecha sobre qué hace o qué va a hacer. Alejó aquellos pensamientos trágicos, pero no dejaba de reflexionar en cómo había pasado toda la adolescencia y la niñez sin evaluar esos peligros. Bajó al río sola, a tomar sol. Por un lado le tranquilizó escuchar que el pibe de la bordeadora hacía su trabajo a 100 metros, de donde ella se encontraba. Su esposo se extrañó que tardara tanto. Le había avisado que bajaba un ratito a escribir a la vera del río. Estaban pasando unas vacaciones hermosas. Esos días había adquirido la costumbre de salir a caminar y tenía como rutina tomar mate viendo el agua pasar. La tranquilidad de la sierra, el silencio y la necesidad de huir de la gente era lo que buscaba en aquel paraíso. Varias parejas habían pasado por su lado antes de que se desencadenara la fatal noticia. Incluso una de ellas le había pedido fuego y habían comentado la hermosura del paisaje y los mates con yuyo serrano que se disfrutan cada vez que se viene a Córdoba. Cuando se conoció la noticia, llamaron a declarar y los testigos afirmaban haberla visto tomar mate en la piedra que estaba junto a la escalera de subida a las cabañas. No obstante, el jardinero declaró que la vio sola con el celular en la mano. Sentada en aquella piedra, ahí estaba, se la veía escribiendo en el celular, dijo el jardinero, que había rondado la zona haciendo su trabajo de desmalezamiento.
No se encontró el mate artesanal con bombilla de plata, comprado días antes en General Belgrano, hasta que se hizo el allanamiento, días más tarde en la casa del jardinero. El trabajo de desmalezamiento había incluido gratis renovar los plantines de margaritas que adornaban el jardín de la posada. Muchas gracias nuevamente y bueno, espero que les guste con todo el amor. Y sin ánimo de esto, de ser extremista con los varones, que son lo más amado. A los hombres, el libro está dedicado a los hombres que iluminan nuestra existencia, que sé que son muchos, así que muchas gracias a todos. Mi voz censurada en silencios impuestos, adormecida en la niñez, latente en rincones, acallada en llantos juveniles, rompe ahora la quietud. Momento inoportuno, quizás para otros. Vamos, mujer, escucho, opina, grita, canta. Aleja ya ese pasado sombrío, es tiempo de aligerar la carga. La palabra vibra en cada verso, audaz, templa al dolor, desnuda los secretos en este nuevo mañana. Este hermoso poema pertenece a Hilda Gallardo, a quien invito a que se